Hola, muy buenas noches. Este es otro video más de WR Energía Escalar. En este momento quiero hacer un pequeño video para dar algunas recomendaciones para algunas personas que me han escrito en el grupo de Facebook sobre cómo va la conexión del amperímetro y el voltímetro. Em, En este momento utilizo indicadores análogos, porque los que utilizaba en los equipos anteriores, en algunos equipos, utilizaba indicadores digitales, pero se queman. Los digitales se queman trabajándolos a diferentes frecuencias. Entonces, para aquellos que quieran trabajar digitales, los mejores resultados que he tenido es trabajando frecuencias un poco altas, estamos hablando de 300 Hz hacia arriba. Los indicadores digitales no se dañan. Pero me han gustado muchos estos análogos porque los podemos trabajar a diferentes frecuencias y no se dañan y no hay problema y mis valores están ahí sin ningún problema. Entonces vamos a utilizar estos dos para dar información y también vamos a utilizar la ZBS para hacer la conexión del amperaje. Para el indicador de amperaje tenemos que conectar el negativo acá y vamos a utilizar la fuente para tener mi posición de los positivos y de los negativos. En esta fuente tengo tres positivos y tres negativos y la Tierra. Bueno, y acá tengo unos cables que anteriormente yo había hecho para un potenciómetro. Entonces, pero en este momento, en este video, no vamos a tocar este tema del potenciómetro. Bueno, entonces vamos a coger lo que es el indicador de voltaje. El indicador de voltaje, si lo miramos en la parte de atrás, tenemos dos tornillos abajo que van para sujetarlo o fijarlo en la caja o en la parte donde vayamos a poner, y tenemos los dos botoncitos de arriba. Estos son los que vamos a utilizar tanto para el positivo como para el negativo. Normalmente el indicador nos indica de que esta es el negativo. Si este es el negativo, pues este es el positivo, obviamente. Entonces es fácil. Pongo dos cablecitos acá con un conector. E instalo un conector, dos cables, cable rojo, cable negro, negro para el negativo y rojo para el positivo. Fácil. Saco dos cables y uno va al positivo de la fuente y el otro va al negativo de la fuente. Depende de la distribución de la caja como la hayan hecho o de su máquina como la hayan hecho. Eso, y tan pronto vayamos a prender el equipo, automáticamente el indicador de voltaje nos va a dar la lectura que hayamos puesto en el potenciómetro. Con el potenciómetro vamos graduando si queremos más o queremos menos. Yo personalmente, hay muchas personas que hacen diferentes configuraciones, pero yo personalmente en mis máquinas utilizo potenciómetros de 15, de 10K y de 20K para tener mayor rango de lectura en, eh, eh, de acuerdo al potenciómetro. Porque los potenciómetros de 1K y de 5K no bajan tanto, se quedan a 7 o 8 voltios y de ahí no puedes bajar más. Mientras que con 20K puedes bajar completamente casi a cero. Entonces utilizo los de 20K y van súper bien. Bueno, esto lo habíamos hablado ya para el voltímetro, el indicador de voltaje, perdón, y que va al positivo y va al negativo. Bueno, ahora vamos a hacer el indicador de amperaje. El indicador de amperaje, él también nos indica que el negativo es el primer pin, es del mismo principio. Estos son sujetadores y esto es para la misma línea, porque esto va en serie y el voltímetro, el indicador de voltaje va en paralelo. Entonces, como este va en serie, va sobre la misma línea. Entonces, él me indica que debe ir sobre el negativo. Entonces, saco de la fuente un cable negativo y lo conecto al negativo, y del mismo negativo
Él pasa, sigue el negativo sobre la misma línea para que me dé el indicador de amperaje sobre la misma línea negativa. Entonces, el mismo negativo que entra aquí tiene que salir aquí. Es la misma línea negativa. Es lo contrario de él. Él va positivo y negativo para darme una lectura. Mientras que para que el amperaje me dé la lectura tiene que ser sobre la misma línea. Entonces voy sobre la entrada negativa que lo indica aquí y aquí a la salida sigo con el negativo. Pero ¿qué hago con este negativo? Este negativo no lo puedo llevar a la misma fuente porque eh, no sería lógico y va a ser un cortocircuito. Entonces lo que yo hago es con el mismo negativo que yo saco de aquí, lo llevo y lo pongo al negativo de la ZBS. Lo pongo al negativo de la ZBS. Y entonces ya como tengo un negativo en la ZBS, saco positivo de la fuente y lo pongo al positivo de la ZBS. ZBS al lado izquierdo de la resistencia es el negativo y aquí el otro es el positivo. Entonces, esa es la conexión, habíamos dicho, para el indicador de amperaje. La línea negativa viene de la fuente. La línea negativa viene de la fuente, entra y aquí sale el negativo, pero el negativo que sale aquí entra a la ZBS. Y como ya tenemos negativo la ZBS para su buen funcionamiento, entonces cojo ahora un positivo de la ZBS de la fuente y lo pongo a la entrada. Entonces ya quedaría mi ZBS con el positivo y el negativo para funcionando y ya tendría la lectura de amperaje que me va a consumir la ZBS. Me va a consumir la ZBS y ya posteriormente haría mi conexión de flyback con las tres salidas que tengo aquí. Pero eso ya es otra conexión. Bueno, es otra conexión que ya he explicado en alguno de mis otros videos. Bueno, esa era la pequeña explicación que quería hacer respecto a los indicadores de voltaje y amperaje análogos, no digitales, análogos. Entonces, para aquellos que quieran hacer sus equipos con estos pequeños componentes muy buenos, entonces pues los recomiendo. Espero les haya gustado. Este es un video más de WR Energía Escalar. Y sigamos para adelante, compañeros. Buenas noches.